Hola, bon dia, com estan? Una vegada coneguda la resolució de Garzón respecte al cas Gürtel i la seva inhibició a favor del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, els noms dels inculpats pel jutge salten a la primera plana. Baltasar Garzón implica el president Francisco Camps, el secretari general del PP de la Comunitat Ricardo Costa, amb 2 diputats autonòmics, així com a l'exvicepresident del Consell Víctor Campos i l'actual cap de protocol de la Diputació de València, Rafael Betoret. Garzón envía parte del caso al Tribunal Superior de Valencia porque hay indicios de delito contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y el actual secretario general del PP de Valencia, Ricardo Costa, hermano además del diputado popular Juan Costa. Este es Álvaro Pérez, el Bigotes, propietario de la empresa que, según Garzón, se gastó más de 12.700 euros en trajes y una chaqueta fantasía para Camps. A cambio, esa empresa, relata el juez, obtuvo la adjudicación durante 3 años de los stands de Valencia en ferias de turismo y ganó más de 4 millones de euros. Lo mismo ocurrió con Ricardo Costa, que según el juez también recibió trajes por valor de 7.000 euros. Pero es que además, según el auto, en la sede de una de las empresas investigadas se encuentra un apunte de 420.000 euros, según el magistrado, para algo relacionado con el PP de Valencia. Esa entrega podría ser, insinúa el juez, un pago al partido o a los políticos por dar las adjudicaciones. Y es que la organización de Francisco Correa, el supuesto líder de la trama, se gestó, dice Garzón textualmente, a partir de una relación directa con responsables del Partido Popular a nivel nacional, que tenían su puesto de trabajo en esta sede del PP en Génova. La gente de Correa, para ganarse el favor de los responsables políticos, narra el juez, les entregaba dádivas de todo tipo, desde dinero en efectivo a pantallas de televisión de plasma. En esta causa también están imputados el exvicepresidente de la Generalitat y el jefe de protocolo de la Diputación de Valencia. A les 6 de la vesprada, pocs minuts després de conèixer-se la interlocutòria que imputava els 4 alts càrrecs del PP en la Comunitat Valenciana, es celebrava una reunió urgent en la seu dels populars al carrer Quart de València. El secretari general del PP, imputat Ricardo Costa, i un David Serra, número 3 del partit, van estar més de 3 hores estudiant i analitzant detalladament la interlocutòria que inculpa també l'exvicepresident del Consell Víctor Campos, Rafael Betoret, excap de gabinet de la consellera de Turismo, Milagrosa Martínez, i el mateix president del govern valencià, Francisco Camps. Ja molt de nit, Costa compareixia de forma improvisada davant els mitjans per a defensar-se i defensar els seus companys de partit. Que las acusaciones son absolutamente infundadas, que vamos a colaborar al máximo con la justicia, que nos ratificamos en todo lo que hemos venido defendiendo en las últimas semanas, pero también nos ratificamos en que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias ante aquellas acusaciones que han sido vertidas y que han dado lugar a este auto. I este matí tots els mitjans de comunicació buscaven les primeres paraules del president Camps després que el jutge Garzón hagi trobat indicis de delicte en la seva actuació. Francisco Camps ha dit que està indignat, però que a pesar de tot es sent més acompanyat que mai i assumeix amb absoluta pau la situació. Yo reafirmarme en las palabras de una intervención que tuve hace 15 días con motivo de una circunstancia similar, aunque ahora ya conformado en un auto. Decirles que obviamente estoy indignado por las cosas que se dicen y las cosas que se proponen, pero que bueno, que asumo con absoluta tranquilidad, con absoluta paz, el momento que corresponde, sin olvidar en ningún momento que voy a seguir trabajando todos los minutos de todos los días con más fuerza si cabe como presidente de la Generalitat al servicio de la Comunidad Valenciana y de toda España. Hay circunstancias en la vida que a uno le hacen estar más fuerte, más ilusionado, más convencido que nunca de su trabajo, de su lealtad y de su servicio a los ciudadanos a los que responsablemente tiene que servir. Por eso continuaré con toda la fuerza del mundo, confiando plenamente en la justicia, que estoy convencido hará justicia, y en la parte que me corresponde, con esa convicción de hacer las cosas bien, con la conciencia tranquila, con la honorabilidad de 20 años al servicio de distintas instancias, administraciones, instituciones,
con las ganas cada día renovadas para seguir trabajando y con la fuerza que me da sentir el cariño y el calor de tantas personas que a través de todos los medios habidos y por haber me siguen transmitiendo su cariño, su ilusión, su cercanía y su compromiso con el proyecto político que represento. El Consell ha tornat a negar qualsevol relació amb la presumpta trama de corrupció investigada fins ara per l'Audiència Nacional. El govern valencià ha criticat la indefensió en la que es troben els acusats. L'executiu ha advertit que prendrà totes les mesures legals per tal de defensar la seva honorabilitat. El Consell afirma que s'està fent un judici sumaríssim, ofereix la seva col·laboració amb la justícia i espera que tot s'aclarisca quan més prompte millor. Este procés que s'està convertint en un procés públic i obert, és un procés també a les més altes institucions del govern dels valencians i això és algo que no anem a consentir, perquè el nostre compromís en el benestar d'esta societat està per damunt de tot. I el delegat del govern també s'ha pronunciat en relació als implicats del Partit Popular en el cas Gürtel. En esta ocasió s'ha distanciat de les seues primeres declaracions on mostrar el seu respecte i confiança en el president Camps. Esos hechos y la incidencia que tienen, sin lugar a dudas, en la vida democrática de esta comunidad exigen una respuesta clara, urgente, precisa, amplia y que disipe absolutamente todas las dudas. Per la seva part, el líder dels socialistes valencians, Jorge Alarte, ha manifestat la seva preocupació pel que ha denominat crisi institucional de la democràcia valenciana. El secretari general del Partit Socialista ja reaccionava ahir amb prudència, però amb energia, davant les notícies provinents de l'Audiència Nacional. Alarte ha manifestat el convenciment del PSPB en que en situacions com esta cal un nou temps per a la comunitat valenciana i un govern que s'ocupe de governar i no un govern col·lapsat per les circumstàncies. Els socialistes creuen que els valencians no necessiten un govern davall sospita i sol·liciten un ple extraordinari a les Corts per a que Camps done explicacions. Si se esperaba de mí hoy, el presidente de la Generalitat y el PP, que le concediera el privilegio de escaparse de la responsabilidad política y de esconderse detrás de una dimisión, no. Si considera que ha de dimitir, que vaya a las Cortes, que lo explique. Quiero además exigir al señor Rajoy que aclare si va a suspender en sus funciones a la ejecutiva del Partido Popular en la Comunidad Valenciana después del contenido del auto judicial que habla claramente de financiación irregular para el Partido Popular en la Comunidad Valenciana. La implicació en el cas Gürtel del diputat a les Corts per Castelló Ricardo Costa i dos castellonencs com Campos i Betoret ha provocat reaccions a la seu del partit a la capital de la Plana. El president provincial Carlos Fabra ha posat la mà en el foc pels seus companys i el diputat Juan Costa ha defensat l'honorabilitat del seu germà, el secretari general dels Populars Valencians, Ricardo Costa. Yo estoy profundamente orgulloso de Ricardo Costa como secretario general del partido en la Comunidad Valenciana. Estoy profundamente orgulloso de él como político y no tengo ni la más mínima duda de su plena y total honradez personal y política. Yo pongo la mano en el fuego por Francisco Camps, no tengo usted ninguna duda, y por el señor Costa y por el señor Campos. Faltaría más. Han trabajado a mi lado mucho tiempo, los conozco muy bien y no tengo ninguna duda. Por el que no pongo la mano en el fuego, desde luego, es por el señor Garzón.